Raíces y Alas, un podcast sobre adopción. Soy Patricia Pérez, directora del Hogar Soles en el Camino. Soy Laura Silva, trabajadora social del Hogar Soles en el Camino. Soy Laura Retamar, coordinadora del Hogar Soles en el Camino. ¿Por qué hacemos un podcast sobre adopción? Desde nuestra experiencia, desde los años que venimos trabajando con las adopciones, vemos que la situación cada vez es más compleja. Hay muchas ideas que a lo mejor no son las más acertadas o las más cercanas a la realidad en cuanto a cómo es la adopción, qué significa adoptar. Y la verdad es que desde nuestro lugar nosotros siempre estamos mucho más cerca de la voz de los niños, de lo que piensan los chicos, de lo que les pasa a los chicos. Y muchas veces esto es lo que la gente que está pensando en una adopción no lo tiene tan cercano ni es tan conocido. Y a partir de eso también se crean muchos mitos y muchas ideas que no condicen con la realidad. Por eso se nos ocurrió poder informar, aclarar y poder escuchar distintas opiniones y distintas personas y la voz de nuestros chicos también, para que podamos entre todos pensar en la adopción como un derecho de los niños. Lo importante cuando hablamos de adopción es que hablamos del derecho de un niño, de una niña, de un adolescente a tener una familia. Eso es lo que significa adoptar. Como dice Patricia, muchas veces está pensado desde el lugar del adulto, del deseo de tener un hijo, de cumplir el sueño de ser padres, y no se está pensando o reflexionando de que es un derecho que tienen las infancias y que a partir de ahí es de donde se construye las leyes, donde se empieza a trabajar para en pos de que eso pueda realizarse y pueda cumplirse. Sí, también es cierto que muchas veces desde los medios de comunicación y desde que dan a conocer a veces noticias sobre adopciones, se plantea siempre esto de qué le pasa al adulto, qué pasa con el adulto, con la espera, con los trámites que tienen que hacer, pero no siempre está enfocado desde el lugar de qué le pasa al niño, qué vivencias tiene el niño, cuáles son los deseos y las necesidades de los niños. Entonces ahí entramos también en una disyuntiva donde la información que se da está siempre pensada en el adulto que espera y no está dándose a conocer qué pasa en la vida de cada niño en esta espera que transcurre o en instituciones o en familias de acogida donde el niño también está deseando tener una familia. Y muchas veces, ¿no? Esta información es lo que trae aparejado estos mitos, estas creencias que están como en nuestra sociedad también muy arraigadas, un poco por la historia que tenemos como país, en lo referido a las adopciones, a cómo se dieron en otro momento, y que en la actualidad las leyes y todo están pensados en función de la necesidad de que los niños y las niñas tengan una familia. Hay muchos mitos y un poco la idea es trabajar y ir desarmando esos mitos, ¿no? Y para eso hemos escuchado diferentes voces y nos han transmitido qué es lo que piensa en general sobre la adopción o las dificultades que tiene el adulto para acceder a poder adoptar. Bueno, si quieren podemos escuchar algunas de las voces de gente conocida y amigas que nos van relatando qué es lo que piensan o qué mito creen que hay en relación a la adopción. Sí, hay un mito para la adopción que uno siempre se hace la cabeza y piensa que si no tenés plata no te lo van a dar, que te dan mucha vuelta con los papeles, que si tu casa es linda, que si tu casa no es grande, que si tenés parque, que si no tenés parque. Sí, el tema económico creo que es uno de los principales. Bueno, como escuchábamos, este es uno de los mitos más arraigados a nuestra sociedad, ¿no? Que para adoptar hay que tener mucha plata o la casa terminada. En realidad esto no es así, porque no es que se busca un nivel económico particular o determinado, sino qué recursos cuenta esta familia, ¿no? Para poder alojar a este niño, niña o adolescente. Lo material, el espacio físico, no tiene validez si el niño no es alojado
en esa casa, en esa familia, ¿no? Y lo que siempre hablamos con las familias que están atravesando el proceso de adopción es que es una construcción, ¿no? Muchas veces estas familias vienen con muchas ganas de, bueno, pintamos la habitación, compramos determinadas cosas, y lo que nosotros siempre le decimos a ellos, o tratamos de que lo puedan recepcionar de esa manera, es que es una construcción con los niños, ¿no? De a poco, cuando el niño se va sintiendo alojado, se va sintiendo parte de esa familia, van a elegir juntos el acolchado, pueden ir a elegir la pintura, ¿no? Todo lo que tiene que ver por ahí más con lo material. Sí, pero también, a ver, aparecen estos mitos de la casa, ¿qué casa tengo que tener o en qué condiciones? Y esto que decís, Lau, es el tema de, bueno, ¿cómo construyo este lugar para este niño? Hay un paso previo que tiene que ver cuando se hacen los trámites y cuando la trabajadora social va al domicilio para ver si esa familia, esa persona está en condiciones de poder ingresar al registro, donde la gente por ahí tiene mucho temor o tiene la fantasía de, uy, mi casa no va a estar en condiciones, ¿qué van a pensar de mi casa? Y la verdad es que lo que el profesional va a ver es qué disponibilidad hay en ese ambiente, en ese espacio físico para ubicar a ese niño, alojar a ese niño y ese adolescente o a ese bebé en esa casa. Ese alojamiento tiene que ver desde lo afectivo y desde el lugar emocional y el lugar que le dé la familia, pero también obviamente se van a fijar si el lugar, la familia está en condiciones de disponer de un lugar para ese niño. No importa que tenga una habitación para sí solo o si tiene que tener un lugar compartido, sino es qué disponibilidad tiene la familia para, en esa casa que tiene, que puede ser con comodidades limitadas, aloja a ese niño desde lo afectivo y también desde el espacio físico. Pero no es un requisito donde no se va a aceptar que esa familia adopte porque no haya una habitación para el niño. Eso no sucede y no es así. Por eso lo que se habla y lo que se evalúa, que lo vamos a ir charlando a medida de que pase el podcast y los diferentes mitos, es que lo que se evalúa es la disponibilidad adoptiva, ¿no? Y esto se va a escuchar mucho, es qué disponibilidad tiene esa familia, esa persona de alojar un niño, dos niños, un adolescente. Bueno, de eso se trata, de la disponibilidad adoptiva que tenga cada uno que ingrese al registro y que quiera tener la posibilidad de adoptar. Si bien, como decía Laura, se evalúa la disponibilidad adoptiva, también hay requisitos concretos que hay que tener en cuenta a la hora, ¿no?, de tomar la decisión de adoptar. Que si bien cada jurisdicción tiene sus propias características, sus propios requisitos, hay una ley nacional que pone el marco legal que plantea, tener más de 25 años, salvo que el proyecto sea en pareja, uno debe superar esa edad. Tener 16 años más que el adoptado, ser argentino o naturalizado, los extranjeros puntualmente deben contar con un plazo de 5 años de residencia, ¿no? Y pueden adoptar personas o parejas en uniones convivenciales, matrimonios homoparentales o heteroparentales. También personas monoparentales, una mujer, un hombre, y también aquellas familias que ya tienen hijos adoptivos o hijos biológicos. Puntualmente no es necesario ser propietario de una casa, tener ingresos económicos elevados y tampoco es necesario contactar o tener un abogado para realizar esa inscripción. Sí, es cierto que dentro de estos requisitos lo que se intenta es que la familia tenga los ingresos suficientes como para garantizar cubrir las necesidades básicas de un niño. Obviamente que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con la educación, pero esto no implica que si uno tiene determinada cantidad de ingresos, está garantizada esta subsistencia de este niño con los recursos básicos y las necesidades básicas satisfechas. No es que tiene que tener un ingreso determinado para poder adoptar. Sí, en el caso de poder adoptar, mi miedo sería de que, no sé, un día esté en mi casa, me toquen el timbre y se me aparezca la mamá ahí y ¿qué le digo? ¿O qué hago? O voy caminando por la calle, vamos por la plaza y de repente me digan, este es mi hijo, ¿y qué hago? No sé qué hacer.
Bueno, este es otro de los mitos que está también como muy arraigado en nuestra sociedad, ¿no? ¿Quién no escuchó alguna historia? Por ahí esto de mi tía adoptó a un niño, vino la madre y se lo sacó. Actualmente es algo que no sucede, ¿no? Porque hay todo un proceso, como veníamos hablando, de cómo se llega al estado de adoptabilidad de un niño o niña adolescente. Todo el proceso que conlleva, todos los pasos que se tienen que dar para que quede de manera concreta y de manera legal la adopción de ese niño, ¿no? Cuando el niño es adoptado, ¿qué significa esto? Que ya no puede volver a vivir con su familia, ya no hay vuelta atrás. La justicia, cada jurisdicción hace un trabajo previo en donde cuando se toma una medida, ¿no?, de un niño, una niña, adolescente, por el cual debe ser separado de su familia, intervienen los distintos organismos, tanto del Estado, por medio de las defensorías penales, y también la justicia. ¿Y ahí qué hace la justicia? Justamente el control de esta legalidad de esta medida y empieza a trabajarse. En primera medida, ¿qué se trabaja? Bueno, a ver, hay familia de origen, hay familia empleada, hay alguien que puede volver a cuidar y alojar a estos niños o a esta nena, a este bebé, ¿sí? ¿No? Y ahí se empieza a entrar todo un mecanismo de trabajo en donde se empieza, como decía antes Patricia, a evaluar. Bueno, a ver, no hay familia empleada que pueda acoger, no hay mamá o papá posibles, o se trabajó y no se pudo revertir estas situaciones, ¿no?, que dieron origen a la medida. Y las familias de origen tienen instancias legales para presentarse antes de que la adopción quede firme, y si esas familias no se presentan, entonces, bueno, no sigue el curso normal y legal de cualquier situación de adoptabilidad, y si se presentan, tienen las instancias legales suficientes y que da la legitimidad a esa adopción, porque se resuelve en primera instancia, en segunda instancia y a veces en tercera instancia que esa familia no está en condiciones de alojar a ese niño o de volver a tener su tutela. Es ahí donde la familia pierde la posibilidad de cualquier tipo de tutela en relación a ese niño. Claro, y es ahí donde está decretada la adoptabilidad, donde la justicia decreta la adoptabilidad, es donde ahí llega la información a los registros que se encargan de la adopción para empezar a buscar familia, ¿sí? Una vez decretada su adoptabilidad, los jueces me envían a cada registro de cada zona, bueno, empiezan a buscar familia para esta situación, este niño, esta niña. Y acá hay una instancia que es importante tener en cuenta porque la gente lo desconoce, y es que cuando un expediente ingresa a la situación de adoptabilidad y se busca la familia, ese expediente queda en reserva, queda en secreto, y no es que cualquiera puede tener acceso, porque muchas veces está la fantasía, lo voy a adoptar, pero la familia va a saber dónde vivo. No, la verdad es que ninguna instancia legal va a permitir que ese dato, o de qué familia estamos hablando, quiénes son, datos personales, domicilio, eso no, la familia de origen no tiene acceso, porque la justicia precisamente cuida que esos datos queden en secreto, queden en privado en el expediente de adopción. No, mi hermano y mi cuñada se anotaron hace 3 años y estuvieron esperando 2 años a que los llamen. Y ellos querían adoptar un bebé y no los llamaron. Ellos se quedaron esperando, después se bajaron porque empezaron tratamientos, pero no los llamaron. 2 años de espera tuvieron. Bueno, unido a esto hay otro mito que es muy fuerte y que nos atraviesa todo el tiempo en nuestro rol, que es de gente que te dice, hace años que me anoté, que no me llaman, ¿no? que conozco, conozco una vecina, conozco a mi prima que está anotada y no la llaman, y cómo que hay tantos niños. Y bueno, un poco... sí, primero es desmistificar que no hay tantos niños. Exacto. ¿No? Sí, tal cual. Y después que como venimos charlando y como le venimos contando, uno no se anota, no está en una lista de espera, no me anoto esperando un hijo, no me anoto esperando un bebé. Es una construcción que se va haciendo y que tiene que ver con diferentes pasos que uno va
hacer una vez que toma la decisión de, bueno, quiero ser mamá o papá adoptivo. Y ahí es donde uno se va a acercar al registro dependiendo de su domicilio y va a empezar con una serie de trámites y de requisitos y de diferentes momentos hasta que eso quede firme. Muchas veces el primer paso es empezar a charlar, ir a charlas, ir a conocer historias, ¿no? Ir a los talleres. Ir a conocer un poco de qué se trata. Porque, bueno, no es una decisión sencilla, porque ahí es donde uno tiene que empezar a decidir, bueno, ¿qué edades? ¿Quiero bebé? Uno tiene que decir, ¿quiero un bebé? ¿Hasta qué edad? ¿Voy a aceptar hermanos? ¿No voy a aceptar hermanos? Está también un tema que todavía no hemos tratado, pero que es otra gran dificultad, que es los niños con alguna dificultad de salud o con alguna discapacidad. Entonces, hay muchas cosas que uno debe decidir a la hora de formar una familia. Sí, y por ahí también, como decíamos antes, si uno va preguntando, todo el mundo dice, ay, sí, yo adoptaría o a mí me gustaría adoptar. En este momento es donde esa fantasía o ese pensamiento realmente se concreta, ¿no? Bueno, tengo esa disponibilidad, realmente me puedo hacer cargo del cuidado, la crianza, la construcción de un vínculo con otra persona, con un niño, con una niña, con un adolescente, o es una simple fantasía que quedó, ¿no?, en una posibilidad y después no logro seguir adelante con todos esos trámites o esos requisitos sumamente necesarios. Sí, que los trámites aparte no es que son gran cosa, son trámites donde se presentan documentación personal, el lugar donde uno trabaja, si tiene obra social o no, y después una evaluación psicológica, una entrevista socioambiental. Y la verdad es que no son trámites eternos, ni con una burocracia donde uno tiene que presentar millones de papeles. Eso la verdad que se fue agilizando y simplificando, pero también no es posible no solo no sacar, es decir, evitar hacer estos trámites, sino que parte de hacer estos trámites también es involucrarse en esta toma de decisiones. Hacer estos trámites es pensarse en ser padres, es pensarse en, bueno, me estoy comprometiendo no solo desde el deseo, sino desde lo concreto, desde presentar el papel, me estoy comprometiendo con la idea de ahijar. Y es desde ese lugar que se hacen todos los pasos, como decía Laura, que implica los requisitos para ingresar al registro único de adoptantes y que cada jurisdicción tiene sus características particulares. Y muchas veces sí pasa tiempo, es real. ¿Por qué? Porque si hay una persona o un matrimonio o un adoptante se anota para un niño menor de 2 años, un bebé, y la realidad es que hay muy poca disponibilidad de ser llamado, porque como hablábamos antes de los números, de 1.200 hay 980 anotadas hasta menores de 2 años. Entonces, obviamente, esto es más engorroso, es más difícil, hay mucha más espera, y por eso hablamos de lo importante de, a medida que uno va avanzando y va tomando decisiones y va pasando el tiempo, ir también empezar a correr esa disponibilidad adoptiva o pensarse. Evaluar qué otras posibilidades tengo de ahijar, no a un bebé menor de 2 años. Puedo ahijar a uno de 4, 5, 6 años, porque la verdad es que es cierto que cuando se toman las medidas, hay un trabajo, por más bebé que sea, que la medida de protección se tome cuando el bebé nace, que es muy raro. Hay un proceso donde es necesario que desde los órganos de la justicia, como del Consejo de Derechos, tienen que trabajar sí o sí con esa familia de origen o esa familia ampliada para que ese bebé que supuestamente estaría en condiciones de ser adoptado, tiene o no posibilidades con esa familia de origen. Y esa decisión no se toma de un día para el otro, salvo que son excepciones y son casos muy puntuales que la madre gestante decide antes del nacimiento del niño darlo en adopción. Esas son situaciones extremadamente excepcionales. No sucede habitualmente, y lo que sucede habitualmente es que después de varios años se dicta la situación de adoptabilidad de un niño.
y ya el niño no tiene 2 años, tiene 4, tiene 5, tiene 6 o tiene 10. O ese niño, o hay un bebé, o hay un menor de 2 años, pero viene con hermanos, porque a veces las medidas, las cuestiones también traen esta cuestión de, bueno, hay un bebé, pero también hay un hermano más grande, o hay un grupo de hermanos, hay muchos grupos de hermanos esperando, con lo cual sabemos lo complejo de, obviamente, afrontar una adopción de un grupo de hermanos, y esto se va trabajando entre los grupos, esto se va charlando. Por eso también, otra cosa que contamos es que cada 2 años, uno que ya está inscrito debe renovar esa inscripción, debe decir sí, quiero seguir la espera, quiero seguir inscrito, y ahí se puede volver también a evaluar, bueno, qué disponibilidad adoptiva tengo ahora, después de 2 años esperando. Y también la decisión de cuándo un chico está en situación de adoptabilidad no depende solo de una decisión de un juez o de la decisión, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, de la Defensoría Zonal del Consejo de Derechos. Muchas veces la disponibilidad adoptiva tiene que ver con el niño. El niño desea ser adoptado, qué trabajo se hace desde las instituciones de acogimiento, ya sean hogares o familias. Se trabaja mucho en los casos en los que sí, la única alternativa es la adopción. Y se trabaja también en la disponibilidad adoptiva del niño. El niño no ingresa, no se toma la medida, ingresa a una institución y queda ahí frisado esperando que venga alguien a rescatarlo. El niño tiene voz, tiene deseos, tiene necesidades, y lo principal que tiene el niño es un temor enorme a los adultos que lo han frustrado y que lo han decepcionado, y que hay que reconstruir en ese niño la posibilidad de confianza en otros adultos y el deseo de que otros adultos lo cobijen, lo protejan y lo sumen a un ámbito familiar. Ese deseo se trabaja, y a veces se puede trabajar más rápidamente y otras veces se tarda, y los espacios terapéuticos son los que trabajan estas cuestiones, y estamos hablando de personas, y esto no se da de un día para el otro. Por eso nos parece tan importante remarcar y dejar en claro la importancia de estas evaluaciones, ¿no?, que se hacen en el RUAGA, en los diferentes organismos, que tiene que ver con eso, ¿no?, con evitar una nueva frustración a estos niños que ya han atravesado tantas situaciones. Y volvemos a decir lo mismo, es correr, ¿no?, del foco a los adultos y poner el foco en los niños, porque a veces para los adultos es difícil recibir un no, ¿no? Uy, no quedé en el listado, no quedé para adoptar, me dijeron que no. Muchas veces esas decisiones son, no hay una vuelta atrás, ¿no?, porque hay una evaluación negativa, y muchas otras veces esa evaluación negativa, por decirlo de alguna manera, o ese no, es una invitación también, ¿no?, a seguir trabajando. Bueno, ¿cómo seguimos trabajando? A través de los talleres, a través de las terapias, como decía Laura, ¿no? Bueno, a evaluar mi capacidad adoptiva. Ahora no estoy para un nene de 2 años, pero puede ser para un nene de 8, ¿no? Todo tiene que ver con evitar una nueva frustración al niño. Sí, cuando un equipo técnico evalúa y decide esta familia no está en condiciones de ser inscripta en el registro, no es nunca más está en condiciones de ingresar al registro. Generalmente le falta trabajar determinadas cuestiones, tienen que seguir trabajando, abordando determinados temas, tienen que ver con historias personales de cada uno, y lo que hace el registro es como poner una alerta y decir, bueno, trabajen esto, los acompañamos para que ustedes puedan resolver estas cuestiones que sí son imprescindibles resolver para poder alojar y para poder ahijar. Entonces, el no es cierro la posibilidad de la adopción, es, bueno, tengo que seguir construyendo en mí esa disponibilidad adoptiva necesaria. Bueno, les contamos que actualmente en Argentina hay 1.138 familias disponibles para adoptar. Estos datos son de diciembre del 2025, son los datos que da el DNRUA, que es la Dirección Nacional de Registros Únicos Adoptantes de nuestro país, que cada mes hace las estadísticas y los números de niños y de familias inscritas. Entonces, de las 138 familias disponibles para adoptar, solo hay inscritas 24 de ellas que desean ahijar algún adolescente entre los 13 y los 18 años.
Entonces ven que el número es alarmante y llamativo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar un poco de esto, pero la realidad es que los niños, niñas, cuando ingresan o cuando es tomada una medida de ser separados de su familia por alguna cuestión de derechos vulnerados, situaciones dramáticas que han vivido, situaciones muy problemáticas que hacen a que se tome esa medida, no es automático, esto no es... Sí, la adopción no es automática. Claro, hay todo un trabajo, hay todas unas cuestiones de trabajar primero con esa familia de origen y ver qué motivó esas situaciones, si hay posibilidad de revertirse o no, y si no, a partir de ahí, bueno, se empieza a trabajar para decretar la adoptabilidad. Entonces, de los 1.138 familias disponibles, como les decía hace un rato, solo hay inscritas 24 para alojar entre 13 y los 18 años. Y la realidad es que la mayoría de los niños que están esperando ser adoptados tiene un promedio de mayor de 7 a 8 años, ¿no? Y bueno, la mayoría de las familias están para inscritas para niñas de 1 año o hasta 2 años. Yo creo que no adoptaría a un chico adolescente porque creo que ya viene con sus cosas, con su camino ya hecho, con algunas mañas, vienen más a la defensiva, es como un trabajo más arduo que con un chico más chico capaz. Sí, también con la adopción de los adolescentes hay algo que se juega mucho en esto del deseo de ser padre, ser madre, es en el reconocimiento, ¿no? De mi mamá, mi papá, que muchas veces en los adolescentes cuesta mucho esto de poder poner el título. El tema es que lo importante de las familias que van a adoptar un adolescente es tener en cuenta que ese título que se pone es una construcción que se va haciendo con el tiempo y que el adolescente puede ser que no lo llame mamá o no lo llame papá como uno desearía, pero el rol, el vínculo que se crea, la función que el adulto cumple para ese adolescente es el de papá o el de mamá. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, el reconocimiento de ese adolescente a ese rol que se está construyendo, a esa figura de sostén, a esa figura de acompañamiento que sí el adolescente reconoce de cuidado y de contención. U otro miedo también que aparece es, y la búsqueda de si no me reconoce y si quiere buscar otra vez a su familia de origen, si va en búsqueda de la mamá, bueno, ¿qué hago con todo eso, no? Y eso también es algo que hay que poner sobre la mesa y trabajar, porque, bueno, porque también está la historia, está también ahí parte de esa identidad. Y que tal vez quiera saber, o quiera conocer, o quiera volver a tener información sobre parte de su familia de origen, o su mamá, no significa que no esté construyendo su nueva familia, su nueva historia familiar. No, al contrario, muchas veces es necesario volver a esa historia de origen, volver a ese pasado para fortalecer el presente y para asegurar el futuro. Porque muchas veces es una etapa muy compleja en la edad evolutiva de cualquier ser humano. La vida familiar con un adolescente es muy compleja y mucho más compleja en aquellos adolescentes que ya han transitado por una historia de frustraciones y de miedos y de inseguridades. Entonces el adulto lo que tiene que garantizar ahí es darle la seguridad y muchas veces es acompañar ese proceso de búsqueda, es acompañar ese proceso de, bueno, de dónde vengo, quién soy y por qué esta familia me aloja, esta familia me está alojando, esta familia es la familia que realmente me respeta en toda mi forma de ser y con todo lo que yo soy. Bueno, desde este lugar es donde se empieza a construir realmente el vínculo familiar, independientemente del título que se le ponga o que el niño, el joven, le pueda poner a ese padre o a esa madre. Sí, por ahí para ir cerrando, destacar, como decía Patricia anteriormente, que estos miedos, ¿no? Estas inseguridades por parte de los adultos son lógicas, ¿no? Pero es necesario trabajar sobre esos miedos, sobre esas inseguridades, que es lo que va a permitir la construcción de un vínculo sano, fuerte, ¿no? Y que en realidad no se buscan familias perfectas,
sino lo que se busca es todo este trabajo de acompañamiento con estas cuestiones que nos van haciendo repensar, bueno, ¿estoy preparado para esto, para afrontar esta situación? Por eso también es necesario todo lo que se hace previo a tomar la decisión de adoptar, ¿no? Los trabajos que hacen en los equipos interdisciplinarios, las charlas, que bueno, seguramente más adelante lo vamos a ir trabajando y brindando la información más en profundidad. Y también es importante aclarar que estos miedos se dan con los adolescentes, pero también se da en cualquier adopción, que ya lo vamos también a charlar, que tiene que ver con el derecho a la identidad y al conocer su identidad y su origen de todos los niños y niñas. O sea que aunque alguien adopte un bebé o un niño muy pequeño, estas cuestiones también pueden aparecer, están bien que aparezcan y es algo que es necesario afrontar, trabajar. Y como decía Laura, acá nadie juzga tampoco si el que quiere adoptar no puede o no se siente preparado para adoptar a un adolescente, sino que lo que es necesario es poderse plantar, saber qué disponibilidad cada uno tiene y poder ir trabajándolo en las charlas, en los talleres y afrontar y poder saber cada uno sus propias limitaciones y sus posibilidades. Y como se suele decir, nadie nace sabiendo ser padre, ni de hijos biológicos, ni de hijos adoptivos. Y uno tiene, dentro de esa disponibilidad adoptiva, tiene que tener la disponibilidad de aceptar ayuda, de pedir ayuda y de conectarse con gente que vive situaciones similares. Esto es todo un tema y la verdad que es hoy por hoy el nudo donde están todas las dificultades para poder avanzar en la adopción de un chico que tiene una edad más grande de las que en general la gente está deseando adoptar. Esta fantasía de que ya está criado, de que ya está formado, de que ya viene con sus mañas, es obviamente algo lógico, es natural, es lo que sucede con cualquier ser humano, pero acá es donde nos encontramos con el dilema de la persona que adopta, ¿en quién está pensando? ¿En la necesidad del niño o en la necesidad propia? Porque lo que estamos buscando acá en la adopción es una familia para un niño o para un adolescente. ¿Por qué? Porque tiene necesidades de tener una familia, porque ese adolescente o ese chico más grande también requiere de los cuidados y de la crianza en familia. Uno de mis miedos más grandes sería que me pregunte por su mamá o por su familia, o que los quiera ir a conocer o ir a buscarlos. Bueno, vamos a hablar de otro mito que realmente tiene una historia en nuestro país particularmente, ¿no? Previamente a la ley de adopciones, todos sabemos que hubo adopciones en forma ilegal, donde se hacían entregas especiales, ¿no? Y después, bueno, toda la época donde se privó de la identidad de muchos niños nacidos en situaciones de cautiverio, en la época de la dictadura, donde se hizo apropiación de la identidad. Todo esto lleva a que tanto las leyes que se fueron dictando después de esas épocas terribles, como la Convención de los Derechos de los Niños, el derecho a la identidad es un derecho constitucional, es un derecho que es primordial en la Ley de Protección Integral, la 26061, y en la Ley de Adopciones. Es un derecho que tiene el niño, cualquier persona, cualquier ser humano, es un derecho humano que tiene que ver con la constitución de su identidad, de su propia historia y de su ser como persona. Muchas familias a veces creen que mejor no hablar de la historia pasada, mejor no hablar de cómo llega a esa familia o de cómo fue su vida anterior antes de llegar a esa familia. Se trata a veces de borrar recuerdos de esos niños. Y la verdad que es algo muy contraproducente para la vida del niño y para la construcción de ese vínculo tan necesario que las familias deben construir. Porque las familias no le están regalando, no es un regalo la identidad. Todo ser humano necesita y requiere saber quién es, de dónde vino y por qué es adoptado.
¿Por qué se dio la adopción? ¿Qué circunstancias atravesaron su vida? En algunos niños esos son recuerdos, son parte de su historia inscripta en su vida. En otros, más pequeños, por ahí no tienen esta inscripción tan claramente vivida, pero en alguna etapa de su vida esto va a aparecer, esto es necesario poder hablarlo, es necesario poner en palabras, es necesario que de acuerdo a la edad de cada niño se pueda hablar, porque también los niños saben que son adoptados, de una u otra forma lo saben. Y si las familias no lo hablan, también aparece el fantasma de no lo hablan porque pasó algo malo, no lo hablan porque yo tuve la culpa, no se habla porque mejor no digo que yo sé que soy adoptado porque voy a lastimar a estas personas que me criaron, que me quieren, que me alojaron y que ahora son mi familia. Y entonces ahí se empiezan a generar situaciones complejas y que muchas veces terminan siendo muy nocivas para ese vínculo que tanto se intenta y se trabaja para poder crecer. Sí, como decíamos, ¿no? Trabajar con la historia de origen de estos niños adolescentes es fundamental para la construcción de esos vínculos fuertes y saludables con la familia adoptiva, ¿no? Poder brindarles la confianza de que tienen un lugar seguro para hablar es lo que permite esa construcción, ¿no? Y es la seguridad que tiene ese niño de saber a dónde recurrir, por más doloroso que sea para el niño tener, ¿no?, muchas veces esos recuerdos, y también para el adulto enfrentarse con esos miedos, de decir, bueno, ¿por qué está preguntando por su mamá? ¿Por qué está preguntando por su papá? ¿Porque no me quiere? Y en realidad es todo lo contrario, pero como también veníamos hablando, es fundamental reconocer esos miedos como adultos para poder trabajarlos y darle lugar a esas charlas y darle lugar al derecho a la identidad de esos niños. Se habla de la adopción, se pone en palabras la adopción. No puede ser un tabú en una familia. No, claro. Hablar de mitos, y podemos estar hablando horas, mucho tiempo, ¿no? Porque hay varios mitos alrededor de la adopción. A veces, muchas veces se escucha, hay tantos chicos en la calle y tanta gente para adoptar, y dónde, y por qué no se los dan, o tanta gente que tiene un hijo y no lo pueden tener, o mismo fantasmas a través de instituciones de hogares de niños y niñas y adolescentes, que bueno, también es un tema a hablar, pero la realidad es que la adopción está pensada como un derecho para el niño, la niña y el adolescente, y no está pensada para darle a un adulto un hijo o una hija. Entonces, creo que a partir de esta idea es donde nos tenemos que parar y como adultos comenzar a trabajar también todas las nuevas desafíos que nos va imponiendo. Porque la realidad es que en estos momentos, como hablábamos antes, los niños vienen a partir de situaciones vividas muy traumáticas, situaciones de mucha vulnerabilidad, y es a partir de esas situaciones en donde se empieza a trabajar y se empieza a poner en palabras en ellos la posibilidad de tener una nueva familia, una nueva forma de cuidado, un nuevo lugar. Entonces, como adultos, y como tenemos que volvernos a pensar. Les contamos que en el próximo encuentro vamos a charlar sobre qué significa el derecho a una familia. Raíces y Alas, un podcast sobre adopción.